Hola, mi nombre es Alejandro y en este video de 5 minutos voy a hablar de las teorías cognitivas de aprendizaje, a saber, la teoría cognitiva social y la teoría constructivista. En este orden de ideas veremos algunos ejemplos de la aplicación de estas teorías en la enseñanza. La teoría cognitiva social se basa en un concepto supremamente relevante que es la relación triádica recíproca. Esto es que en el proceso de desarrollo de aprendizaje hay una relación entre el ambiente, la conducta y la persona. Y estos factores se comunican de manera recíproca. Un ejemplo para entender este concepto podría ser cuando un profesor le está dando, que constituiría el elemento del ambiente, le está dando clases a un estudiante respecto a unos procedimientos matemáticos. Cuando estos procedimientos son realizados por el estudiante, debe primero adaptarlos a su estructura cognitiva o mental y adaptar su comportamiento para realizar correctamente el aprendizaje. En caso de no hacerlo, habría una comunicación recíproca con el ambiente o con el profesor, donde el profesor se daría cuenta que está haciendo el procedimiento de manera incorrecta, entonces ahí lo corregiría. Desde esta teoría existen mediadores cognitivos que son definidos principalmente por el contexto, pero también se pueden construir por las interacciones con distintos actores de un contexto. Por eso mismo es que desde esta teoría se habla que la cognición es situada o que el aprendizaje se da en un contexto de cognición situada. Esto significa que existen expectativas, creencias, evaluación o autoeficacia, autorregulación, que como forman un conjunto de elementos que guían a la persona en un desarrollo de aprendizaje. Un ejemplo para entender este concepto es un escenario en el cual un grupo de estudiantes, también dependiendo de la clase de colegio o del trasfondo socioeconómico, legitiman el hacer plagio o copiarse en los exámenes debido a que en el contexto esto se entiende como una buena práctica para realizar los exámenes. Ahora bien, eso claramente es una cuestión poco ética, pero está en gran medida definida por el contexto. En todo caso, esto no significa que desde la teoría cognitiva social los estudiantes o las personas puedan redefinir estas estructuras mentales y cambiar, digamos, estos esquemas hacia unos más éticos o hacia unos que realmente beneficien su proceso de crecimiento. En este orden de ideas, si cambiasen de contexto o de influencias de compañeros o de profesores, probablemente se le podría enseñar que lo mejor es esforzarse para presentar los exámenes. En esta teoría, el aprendizaje en acto y vicario o por observación es muy importante porque es un factor que se relaciona con los procesos de asimilación y acomodación, que son complementarios para el equilibrio de las estructuras mentales cuando hay conflicto o tensión debido al aprendizaje de conceptos nuevos que se oponen a los aprendidos previamente. Estas dos cuestiones, el aprendizaje en acto y vicario, se puede ejemplificar para entender de una manera más sencilla de la siguiente manera. Un aprendizaje en acto se puede dar cuando un estudiante de primaria está aprendiendo a reconocer las figuras geométricas y los colores cuando utiliza papeles de origami y los recorta para, por ejemplo, hacer un círculo o un cuadrado, un rectángulo, y mientras juega o realiza este proceso didáctico con sus compañeros y por instrucciones de los profesores, va construyendo conceptualmente estas ideas. Ahora bien, en cuanto al aprendizaje vicario o por observación, podemos ver el caso de estudiantes en un colegio que están en una clase de educación física y están reconociendo cómo hacer lanzamientos en un partido o en un juego de baloncesto. Primero deben ver al profesor realizar el acto, deben identificar de manera activa cómo se realizan estas acciones y posteriormente deben producir nuevamente intentar producir estos lanzamientos. Y mediante la retroalimentación que el profesor les dé o la profesora les brinde, podrán corregir para perfeccionar bien estos movimientos y hacerlos en debida forma. Este sería un ejemplo del proceso o de aprendizaje vicario. Un concepto supremamente relevante en esta teoría que se opone
al conductismo es la idea del modelamiento o de los modelos. Aquí en las teorías cognitiva social se busca modelar hacia las personas o hacia los estudiantes para que repliquen y produzcan, después de haber adaptado en sus estructuras cognitivas, ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertas ideas, digamos, fusionadas con sus propias creencias. Entonces, en este orden de ideas, hay muchos modelos desde esta teoría, que se pueden dar desde narrativas, que pueden encontrarse en los videojuegos, en las películas, en los padres, en nuestros compañeros de estudio o nuestros amigos del barrio o del colegio. Y en este orden de ideas, por el modelamiento se pueden llegar a construir distintos comportamientos o conceptos, porque en esta teoría es importante no solamente la mera transferencia de ideas y conocimiento, sino la construcción mediante la exploración e interacción con el mundo y con las personas. Asimismo, la inhibición y desinhibición son cuestiones que pueden llegar a ser reguladas por procesos de autorregulación de las emociones de la persona en virtud de estas creencias y, digamos, reconocimiento exploratorio de su entorno. Pero adicionalmente, en este proceso podemos identificar que las personas necesitan una guía y un apoyo de algún profesor o de un mentor para facilitar este aprendizaje, ya que no se le puede dejar toda la responsabilidad de exploración y de descubrimiento o construcción de los conceptos y aprendizaje únicamente a la persona o al aprendiz. En el aprendizaje por observación son 4 las fases que construyen este tipo o componen este tipo de aprendizaje. Primero, la atención. Segundo, la retención. Tercero, la motivación. Y cuarto, la producción. En este orden de ideas, otro ejemplo para complementar lo que ya habíamos hablado previamente sería el caso en el cual un estudiante está observando a un profesor cómo identificar palabras claves dentro de un texto, tal vez identificando ciertas palabras o remitiéndose al objetivo principal de un documento, intentando revisar dónde hace hincapié el profesor o el mismo texto. Después de este proceso que haría autónomamente el profesor, el estudiante deberá digamos, motivarse y poner en práctica toda su cognición para producir o replicar estos conocimientos y recibir la respectiva retroalimentación del profesor. Y en este orden de ideas, los estudiantes construyen, en virtud de todo lo que hemos visto previamente, un poder o una capacidad de agencia y autoconfianza que va a servir como un pilar fundamental para que posteriormente asuman nuevos retos de aprendizaje o nuevos conceptos que tal vez en un primer momento sean contradictorios u opuestos o generen tensión con sus aprendizajes previos, pero que en todo caso puedan solventar y puedan construir con base a lo que ya entienden para construir entendimiento de alto nivel o conceptos más abstractos o complejos. De abstractos, ¿es cierto? Ahora bien, ahondando un poco más en el constructivismo, hay 2 ideas fundamentales que ya habíamos anticipado previamente, y es la acomodación y la asimilación. Estos 2 procesos complementarios se dan cuando ingresa nueva información a las estructuras cognitivas o mentales de un individuo y en un primer momento pueden llegar a generar desequilibrio mental o en las ideas o preconcepciones ya existentes. Entonces, lo que sucede mediante la asimilación es que el cerebro o las estructuras cognitivas utilizan elementos o aprendizajes previos para darle sentido a esa nueva información y posteriormente se pueda equilibrar dentro de las estructuras mentales. Ahora bien, la acomodación, por otro lado, se da cuando no hay elementos para entender esa nueva información, pero en todo caso el cerebro o nuestra cognición hace un esfuerzo por adaptar en todo caso esas ideas a nuestras estructuras mentales. Piaget hizo aportes relevantes a la teoría constructivista, concretamente lo relativo a las etapas del desarrollo, las cuales consisten en, primero, la etapa sensoriimotriz, segundo, la etapa preoperacional, tercero, la etapa de operaciones concretas
y cuarto, la etapa de operaciones formales. Todas estas en su momento fueron formuladas como con correspondencia a etapas del desarrollo biológico humano, es decir, que correspondían a la edad de las personas. A pesar de esto, han sido reevaluadas y actualmente se dice que el proceso de desarrollo no se da de una forma tan estática que atienda únicamente a la edad, sino que también depende a los factores contextuales y de desarrollo e interacciones que tienen los seres humanos. Ahora bien, hay otros elementos muy importantes y complementarios a la teoría constructivista, pero desarrolladas por otros autores como el autor Dichi, que explican que la mentalidad de crecimiento es fundamental para el proceso de autodeterminación en el cual sobre los cuales los estudiantes y las personas pueden definir metas y autorregular sus comportamientos y emociones para la consecución de ciertos logros. Un ejemplo de esto puede ser en el ámbito universitario, en el cual si por ejemplo un estudiante pierde un parcial o necesita sacarse un 5 para pasar una materia, necesariamente va a adquirir una motivación extrínseca por un lado para pasar y obtener la nota, pero también intrínseca para motivarse y autoexigirse para lograr ese objetivo y de esa manera lograr pasar la materia y no perderla en virtud del aprendizaje previo que le hizo tener un fracaso en algún parcial. Asimismo, es importante también reconocer que en este proceso pueden existir otros elementos que fomenten la motivación extrínseca, como puede ser el trabajo en equipo o las tutorías grupales. En este punto también es importante reconocer que acá este ente externo o estas motivaciones extrínsecas, tal y como lo explica el profesor Dichi, pueden convertirse estas motivaciones extrínsecas en intrínsecas dependiendo de cómo lo asimile el estudiante. Para finalizar, es muy importante reconocer que las teorías cognitivas son una herramienta importante para los aprendices y para los profesores, debido a que estas herramientas nos pueden ayudar a estructurar planes de enseñanza que vayan más allá de los reforzamientos o del simple moldeamiento de la conducta, tal y como pasaba en las teorías conductistas. De esta manera se puede llegar a realizar procesos de enseñanza mucho más efectivos y significativos para toda la vida de los aprendices y de los educadores.